Jacinta, Francisco y Lucía, que en el año 1917 tuvieron estas visiones de Nuestra Señora en Fátima. Narra Sor Lucía, la última de las videntes de Fátima, que cuando se le presenta a la Virgen Santísima, los pastorcitos comienzan a hacerle preguntas, y entonces comienzan a hablar del cielo, del infierno, ¿no? Y en la primera aparición, le preguntan a la Virgen Santísima por algunas personas que habían muerto en tiempos de los pastorcitos de Fátima. Y le preguntan entonces si ellos mismos van a ir al cielo o no, por ejemplo, ¿no? Yo iré al cielo, pregunta, ¿no? Lucía, sí, tú irás al cielo. Y Jacinta también va a ir al cielo. Y Francisco también, pero va a tener que rezar muchos rosarios, le dijo la Virgen. Y le preguntan entonces por una amiga, pregunta por una tal María das Neves, había muerto hacía poquito tiempo. María das Neves está ya en el cielo. Y la Virgen, mirándolos, les dice, sí, ya está en el cielo. Y preguntan por otra más. ¿Y Amelia? Y Sor Lucía dice que la Virgen Santísima, poniendo una cara bastante triste, dice esto. Amelia va a estar en el purgatorio hasta el fin del mundo. Cuando uno escucha esta historia dice, ¿y entonces qué me queda a mí? ¿Por qué? Porque una pastorcita como ellos, ¿no? En 1917, en un pueblito ínfimo, analfabeta, en Fátima, en Portugal, donde no había internet, no había televisión, no había series, no había cosas demasiado indecentes, el mundo estaba más o menos en sintonía todavía con cierto cristianismo. ¿Qué pasó? ¿Qué habrá hecho? Bueno, algunos dicen dos cosas. O bien habrá ocultado algún pecado o habrá hecho un pecado demasiado grave y si bien murió en gracia de Dios no terminó de pagar, de purgar acá en tierra, o entonces si no es que porque quizás el fin del mundo está demasiado cerca. Sea como fuere, la realidad del purgatorio es una realidad que se encuentra en el catecismo. Lo leemos en el catecismo de la Iglesia Católica entre los números 1030 y 1032, que recoge a su vez los concilios de Florencia y también el concilio de Trento, y dice lo siguiente: los que mueren en gracia de Dios y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Fin de la cita del Catecismo de la Iglesia Católica. Tiene su razón de ser todo esto. Es decir, aquí en mi vida yo he cometido pecados, me he confesado, es decir, se me ha quitado la culpa, pero la penitencia que el sacerdote da, el cura que da el momento de la confesión, da una penitencia más bien simbólica. La ofensa hecha a Dios, sobre todo en un pecado que es un pecado mortal, un pecado grave, es una ofensa infinita porque es contra un Dios que es infinito y es amor infinito y se ha entregado por mí para salvarme. Es por eso que a lo largo de toda mi vida, en el tiempo que me queda de descuento, es necesario que yo vaya pagando, purgando por aquellos pecados que he cometido. A partir de mis oraciones, sacrificios, ¿no? Cruces que me vienen y entonces aceptarlas con resignación. Cuando uno a los niños de catecismo les enseña esta realidad del purgatorio, es como, me dicen, mira, es como un clavo, ¿no? Que uno clava en una madera, ¿no? Cuando saca con una tenaza, saca el clavo, el agujero queda ahí. Hace falta taparlo. Hemos sacado el clavo, pero queda todavía el daño hecho. Por lo tanto, tengo que ir pagándolo. Bueno, pero ¿dónde está todo esto? ¿De dónde surge? Bueno, obviamente que el catecismo nos trae justamente a partir de la tradición y todo el magisterio de la Iglesia, podemos darnos cuenta de dónde. Si uno va, por ejemplo, al libro de los Macabeos, segundo libro de los Macabeos, al capítulo puntualmente 12, versículo 43, dice que Judas Macabeo, habiendo recogido una colecta que mandó hacer en base a los muertos judíos que habían muerto, que eran fieles, y mandó hacer una colecta a fin de que se ofreciese un sacrificio por los pecados de los difuntos. Y sigue diciendo, pues un pensamiento santo es, y saludable, el rogar por los difuntos a fin de que sean libres de sus pecados. ¿Para qué voy a rezar yo por los muertos? Sino justamente para intentar salvarlos del purgatorio. Esa es la noción que tiene desde el punto de vista del catolicismo el ofrecer la Santa Misa por los difuntos. Hay una fiesta
la conmemoración de los fieles difuntos que tenemos en el mes de noviembre. Pero no solamente en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento los encontramos con alguna que otra parábola. En capítulo 5 del Evangelio de San Mateo se me dice así: sí, pues, dice Jesús, si pues estás presentando tu ofrenda sobre el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo que reprocharte, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces presenta tu ofrenda. Ponte en paz sin tardar con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que él te entregue al juez y el juez al alguacil y te pongan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí sin que hayas pagado hasta el último centavo. Otra cita más, así como de corrido. Nos encontramos también con el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo 57. ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Mientras vas con tu adversario en busca del magistrado, procura en el camino librarte de él, no sea que te arrastre ante el juez, que el juez te entregue al alguacil y que el alguacil te meta en la cárcel. Yo te lo declaro, no saldrás de allí hasta que no hayas reintegrado el último centavo. Es decir, nuestro Señor nos muestra que para poder entrar al cielo hace falta tener el alma limpia, tener el vestido de bodas preparado. ¿Qué es el purgatorio entonces? Es aquel estado, aquel lugar donde el alma, una vez separada del cuerpo y no habiendo pagado, no habiendo purgado por toda la pena merecida a sus pecados, después de esta vida y antes de entrar al cielo, deberá pagar. Y deberá pagar con sufrimiento, y deberá pagar con un tiempo y sobre todo deberá pagar el no ver todavía a Dios. Sin embargo, con una enorme esperanza que no tiene el condenado del infierno. La esperanza de que en algún momento voy a llegar a ver a Dios. En algún momento voy a alcanzar la vida eterna. Es por eso que el sufrimiento de un alma en el purgatorio es un sufrimiento imperfecto, porque tiene al menos el consuelo de que después de 10 años, 20 años, 1000 años, lo que cada uno le toque, va a encontrar la felicidad eterna junto a Dios. Esta es la necesidad de rezar por las almas del purgatorio. Es la necesidad de ofrecer sufrimientos que nos vengan de arriba o que uno pueda hacer como sacrificio por las benditas almas del purgatorio. Es el gran negocio de hacerse amigo en esta vida de las almas del purgatorio. Si yo hago con mi sufrimiento, mi oración, mi sacrificio, que un alma del purgatorio alcance antes de tiempo el cielo, descontando el tiempo del purgatorio, entonces una vez que esa alma llegue al cielo, no se va a olvidar de mí, que en su momento la ayudé. Es el gran negocio de la devoción de las almas del purgatorio. En Roma, muy cerquita de la Basílica de San Pedro en Vaticano, se encuentra la famosa Iglesia del Sufragio, se llama así, una iglesia dedicada al sufragio, a la oración por las almas del purgatorio, donde es el único lugar del mundo, a menos que yo conozca, hay un pequeño museíto con apariciones de las almas del purgatorio. Gracias al trabajo de un santo sacerdote que ya por fines del siglo XIX se dedicó a recolectar las apariciones declaradas verídicas por la Iglesia de las almas del purgatorio. Se puede encontrar todavía en ese pequeño cuartito distintas apariciones de almas del purgatorio a personas que todavía estaban en vida, pidiendo puntualmente para que rezasen por ellas, que ofrecieran sacrificios y quisieran rezar santas misas por las benditas almas del purgatorio. El gran negocio del purgatorio. Intentemos pagar de antemano aquí en la tierra, aprovechando los sufrimientos, tratando de gozar de alguna indulgencia plenaria cuando nos llegue el momento de que nos toca por una solemnidad o por rezar el Santo Rosario. Más vale llegar al cielo sin escalas y no con escalas intermedias. Que Dios los bendiga y que no te la cuenten.